Radiosexuales. Más sexuales e irreverentes que nunca. Tortas sónicas. Libres y soberanas. Lívidos complexos. Todos los lunes a partir de las 21 horas. Radiosexuales. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. Desde este momento lanzamos nuestro Dardo Electoral. Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Con 44, iniciamos el dardo electoral. No se olvide que estamos siendo retransmitidos por nuestro Facebook. Nos encuentra como Radio Pichincha Universal 95.3 FM. Muchas gracias por quienes se conectan y van a opinar, a hacer sus preguntas al aire. También tenemos la posibilidad de las llamadas telefónicas al 32 40 040 050 060 070. Y bueno, ya usted conoce los números de la radio, para que alrededor de las 9 en punto vamos con llamadas telefónicas. Le damos la bienvenida a Paola Pavón. Ya inauguramos esta segunda ronda de invitaciones a los candidatos en pro de ir ajustando ya en esta lead propuesta, identificación con el electorado y pues la búsqueda de esa estrategia hacia el sullón de la prefectura. Bienvenida. Gracias, Marisabel. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Un placer volver a estar en Dardo Electoral, en Pichincha Universal. Contenta, ya un poco afectada la garganta por la campaña, pero muy contenta, satisfecha de estas 2 primeras semanas de campaña. Ya, ¿y a dónde han sido estas visitas y recorridos? Marisabel, bueno, hemos visitado varios cantones, hemos estado en Cayambe, en Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, hemos visitado Mejía y básicamente Quito. Quito es el 87% del electorado de Pichincha y hemos caminado tanto el norte como el sur de Quito. Y en nuestras caminatas tenemos la complacencia de recibir primero el apoyo de la ciudadanía y segundo también compartir las inquietudes. Yo creo que este año y medio ha sido un año y medio duro, doloroso. Siento, por ejemplo, que la necesidad de la revocatoria de mandato es una cuestión que está asentándose en la población. Es un tema que el día de ayer y antes de ayer, ayer estuvimos en la Ecuatoriana, antes de ayer estuvimos en el norte de la ciudad, nos repiten constantemente. Hay mucha decepción por este año y medio de desgobierno, hay mucha preocupación, se siente el impacto de la subida de los combustibles. O sea, no hay manera de separar lo nacional de lo local. Es imposible separar lo nacional de lo local porque el primer problema que tienen en este momento los quiteños es el desempleo. Entonces, frente al desempleo, frente al crecimiento del comercio informal, frente a la necesidad de resolver el día a día de la gente, la problemática provincial, la problemática local está vinculada a lo nacional. Hay mucha preocupación sobre lo que se viene. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas entienden que no se está gobernando para los intereses de las grandes mayorías y se siente esa inquietud, esa inestabilidad, esa preocupación. Yo creo que cerramos ya enero. Enero por lo general es un mes extraño, un mes donde todavía estamos perdidos en las fiestas de diciembre, pasando el chuchaqui de diciembre, pero en este momento en la calle se siente muchísimo esta necesidad de empleo, esta necesidad de seguridad, de estabilidad, de tranquilidad. Hay mucha preocupación sobre los famosos anuncios de la venta de varias empresas del Estado, lo que va a pasar con la privatización de CNT, lo que va a pasar con la privatización del IES. Es decir, la gente está muy angustiada. ¿Y está enterada? Y se siente. Está enterada, sí. Está enterada. Yo creo que eso es importante. Se logra romper el cerco mediático, a pesar de que hay un cerco mediático importante en donde parecería que todo es una burbuja y va bien. ¿Y cómo se informan entonces? Yo creo que Pichincha y Quito, sobre todo, es una de las ciudades donde mayor acceso tenemos
vamos a redes sociales y las redes sociales rompen. Creía que iba a decir Pichincha Universal. Ay, no, y Pichincha Universal, que es de los programas que tengo que reconocerlo y lo digo públicamente y lo digo aquí en sus micrófonos, tiene la posibilidad de expresar la verdad. Yo creo que el abrir los micrófonos y que la ciudadanía se exprese es compartir la verdad. Ya, entonces la gente está buscando información, está enterada de lo que está aconteciendo. Muy bien, pero frente a una apatía que se sentía al menos en la mayoría de las encuestas, estimada Paola, y de la falta de determinación del voto de más del 70% del electorado, ¿cuál ha sido un poco esa dinámica para empoderar a la gente respecto de su votación y de su definición? Mira, revisando los datos para la prefectura, aproximadamente el 85% de la gente no ha decidido todavía 85. el voto para la prefectura. Y es normal porque existe un distanciamiento del gobierno provincial en la lógica del día a día del ciudadano. Creemos que el gobierno provincial sirve únicamente a la ruralidad y esa es una gran equivocación. Por eso es que nosotros en nuestras propuestas estamos planteando el eje económico productivo como el principal, porque es obligación del gobierno provincial generar condiciones para tener una provincia productiva que genere empleo, que tenga proyectos estratégicos que puedan vincular a los municipios y de esa manera generar empleo. Toda la zona productiva, es decir, tú tienes 6 cantones de los 8 eminentemente productivos. Digo 6 porque Quito es básicamente comercial y Rumiñahui, Sangolquí, sobre todo su capital, es una capital sumamente comercial. Solo te queda Cotocchoa y Rumipamba, que son las 2 parroquias rurales. Quito y Rumiñahui son básicamente comerciales, pero los 6 cantones restantes, su uso del suelo es un uso del suelo productivo. Tú necesitas un gobierno provincial que pueda liderar la motivación de producción, la capacitación, el crédito, el riego en esa zona y que puedas generar una Pichincha con soberanía alimentaria, que lo que tú consumes en el mercado, Marisabel, lo que la gente consume, la gente que me escucha que va al mercado mayorista en Solanda, va al mercado de Iñequito, que los productos que consumen son productos a bajo costo, pero además productos de calidad, con un sello de calidad que en este momento no lo logramos. Lastimosamente, las verduras que estamos comiendo, todo lo que se está produciendo tiene un alto grado de contaminación, tanto de heces como de plomo. Es preocupante. Tienes que tener una política ambiental que pueda venir de la mano de la política productiva y eso lo puede hacer el gobierno provincial. Entonces, frente al desconocimiento del rol del gobierno provincial, sin duda hay, digamos, mayor indecisión. Pero yo creo que este es el tiempo, este es el momento de insistir muchísimo en conocer las propuestas y por eso, Marisabel, he sido una de las que más ha insistido en que hay que debatir y yo rechazo la postura de los candidatos que no quieren debatir, que no quieren expresar sus ideas. No, estamos frente a la conducción de la provincia más importante, estamos frente a la conducción de la capital de la República, Quito, la ciudad más poblada, y no puede ser que los candidatos digan, bueno, hemos decidido que como vamos a ganar y las encuestas nos dan como ganadores, no vamos a debatir. Y en el caso del señor Zapata le aceptó frente a Francisco Herrera. Tuvimos la casualidad de coincidir, eran unas entrevistas pregrabadas y obviamente con toda la cordialidad del caso, esto no es personal, Marisabel, como le decía al señor Zapata, no tengo ningún problema, creo que es una excelente persona, pero esto es quien está más capacitado o más capacitada para conducir esta provincia y creo que nosotros tenemos las condiciones de hacerlo, por eso hemos insistido muchísimo. Vamos al debate, yo he estado en todos los debates. Ya, pero no ha cumplido todavía. No ha cumplido, esperemos, él se comprometió, él pidió reglas del juego claras, nosotros le hemos dicho las reglas del juego que quieran, pongan ustedes las reglas del juego, pero debatamos. Y creo que lo mismo debemos insistir para Sí, pero es interesante leer el lenguaje gestual o no verbal. Era una reticencia, un miedo, pero pongan las reglas, Sí. A la final, lo que esperamos, en efecto, es que las propuestas sean debatidas y que ganen las mejores ideas. Usted ha trazado el reto de la producción o de digamos, el incentivo, fomento a la producción de la provincia, y en esto podemos hallar unos determinados hitos, por ejemplo, el parque industrial me parece que es una de sus propuestas. Mira, en el eje económico productivo hemos planteado proyectos emblemáticos que ayuden a motivar este eje productivo. El primero es el Puerto Seco. El Puerto Seco es una cosa. El Puerto Seco es una nueva infraestructura, un nuevo parque logístico
logístico industrial que te permita concentrar toda la industria. Por eso esto es un proyecto que tiene que ser coordinado tanto con el gobierno municipal, y estoy segura que con nuestra compañera Luisa Maldonado, que será la primera alcaldesa por la lista 5, lograremos tener esa coordinación, y también con la empresa privada. Esta no es una motivación únicamente que recae en el gobierno provincial, sino es un gobierno provincial que lidere un puerto seco, que pueda coordinar con los gobiernos municipales, con la empresa privada. Con esta nueva logística, con este parque industrial, además cerca del aeropuerto, porque así tiene que ser, para eso tenemos el aeropuerto, tú vas a permitir que la cadena de comercialización de movimiento sea mucho más concentrada, que abaraten los costos, que no generes contaminación, que no generes tráfico en la ciudad, que puedas ahorrar costos y que esto te haga mucho más competitivo. El tema es apostarse a una Pichincha agroexportadora. Nosotros creemos que sí podemos exportar, si cumplimos con el mercado interno, que además hasta ahora no se lo hace, que es parte de nuestra oferta, y luego concentrar nichos de mercado, es decir, concentrar producción para pelear espacios de exportación afuera, es posible. Para eso necesitas liderazgo, y este puerto seco es fundamental, porque ciudades como Manta, ciudades como Guayaquil, Pozorja, son ciudades que tienen la posibilidad de crecer, porque tienen un puerto. Entonces, el puerto seco, que además no es un sueño irreal. Mira, lo están haciendo en Loja. Loja ya lo están haciendo, tiene un costo aproximadamente de 29 millones, la obra está avanzando. Es posible soñar, creo que hay que tener la voluntad y la decisión, y nosotros vamos a lograr este puerto seco. ¿Ya? Un siguiente proyecto estratégico, Marisabel, es la Corporación Productiva de Fomento. Esta es una corporación que le estamos soñando con un modelo que no nos hemos inventado, es un modelo que ha funcionado en Chile por más de 40 años, ha soportado procesos de dictadura, procesos democráticos, pero la Corporación de Fomento está ahí. Es una corporación de alianza público-privada, adscrita obviamente al gobierno de la provincia de Pichincha, que tiene una conexión inclusive con el Instituto Tecnológico del gobierno provincial, porque lo que buscamos es entender al tema productivo como un todo. Entonces, educación, capacitación, crédito semilla, crédito temprano, dar las facilidades para que tú puedas acreditar a ciertas iniciativas para que puedan luego ya en la banca productiva lograr los créditos, o sea, un respaldo que te dé en este caso esta corporación. ¿Y con qué capitales? Con capitales obviamente privados, también con capital público es importante, y sobre todo motivar el capital de la banca productiva. Hay una banca productiva que tiene que concentrarse en eso, no es como cualquier crédito hipotecario, como cualquier crédito suntuario que tú puedes sacar. Hay organizaciones financieras que están trabajando, pero además recordar que el COTAD le entregó al gobierno provincial la capacidad de poder entregar crédito semilla. Entonces, lo que tú estás buscando es que en esta corporación puedan confluir todas las iniciativas privadas, que pueda haber un mercado abierto para que tú en ese mercado puedas ofertar, que tú en ese mercado abierto puedas buscar, es decir, que puedas permitir que se encuentren tanto productores como consumidores, que haya también motivación para que haya tecnología que se ponga a consideración de la producción, que en este momento no hay. Yo vuelvo a insistir, Quito es de las ciudades con más materia gris que podemos tener. 25,000 jóvenes que tienen títulos de tercero y cuarto nivel están sin trabajo y están en Quito, y tienen la posibilidad de entregar una capacidad adicional a la que podría tener cualquier funcionario, cualquier servidor. Eso lo podemos hacer. La idea es que todos esos sectores confluyan en la corporación. Ya retomamos esta última idea, la de el talento humano depositado en la capital de los ecuatorianos y en la provincia de Pichincha, pero vamos a dar espacio a las preguntas de la audiencia a través de las líneas telefónicas. Por favor, Paola, si es que se pone estos audífonos, yo consigo los míos, si me los alcanzan, por favor, para recibir la siguiente llamada telefónica. Gracias, aquí ya me pasaron. ¿Con quién estamos? Adelante, ¿le escuchamos? Gracias, buenos días. Aníbal González le saluda. Don Aníbal, adelante. ¿Aló? Adelante, don Aníbal, le escuchamos. Gracias. Agradezco la oportunidad. Quiero preguntarle a la doctora entrevistada, candidata a la prefectura, si es que la prefectura tiene intervención en parte a la educación también, y si es así,
Y si es así, pues les sugiero que sea una educación con valores, porque aquí tenemos una educación sin valores, prácticamente el conocimiento por conocimiento, pero se están perdiendo los valores. Y como ejemplo tenemos los que nos gobiernan generalmente actualmente. Tenemos un gobierno que miente y miente, dice una cosa y al otro día hace todo lo contrario. Y los valores. Ya, pero ¿qué tipo de valores? Porque justamente el presidente ha anunciado que ingrese una cátedra de ética y cívica en el currículum. Ética y cívica. Claro, eso es lo que ha propuesto el gobierno nacional. Pero no se muestra en la práctica, o sea, en la teoría puede ser. Nosotros queremos honestidad, queremos lealtad, o sea, se promete una cosa y al otro día se hace diferente. ¿Y dónde están los valores? Y los valores empiezan por el gobierno. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Aníbal. Tema educativo. Tenemos otra, permítame, Paola, para de una vez recabar la siguiente inquietud, por favor, si es que es pregunta, pues el tiempo es oro. Adelante. Gracias, buenos días. Washington. No está Washington acá, esta semana está de vacaciones, está María Isabel nomás, disculpará nomás. Encantado, sí, mi nombre es Washington, María Isabel. Ah, un gusto, vea, ha sido homónimo. Ha sido tocayo. Sí. Adelante, por favor. Le decía, no, pues de saludar, pues un reconocimiento de la señora candidata y el hecho de que pues conozca mucho sobre la realidad de la provincia, es fundamental. Y luego pues el hecho de que asista a todos los debates. Y aquí me nace una inquietud profunda. A ver. Los candidatos que no aceptan, ¿es por ignorancia, por prepotencia o por definitivamente incapacidad? Entonces, señora Pavón, yo le saludo y créame, nos devuelve la esperanza, sin dejar de mencionar pues que hemos tenido generalmente prefectos buenos, excepto el señor Álvaro Pérez, del cual pues tengo negros recuerdos, oscuros, para que no haya problema. En todo caso, pues saludo y pues creemos en usted, esperemos que pueda solucionarse. Quiero hacerle una pregunta fundamental. Adelante. Puntual. El tema de la migración interna. Quisiera que usted pues nos manifieste cómo manejar esto. No sé si esto corresponde a la prefectura, pero pues puede ser interesante la coyuntura. Un abrazo y felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. No recibimos otra llamada. Listo, vamos con las dos. Educación y también migración. Quiero abordar el tema de la educación por dos aristas. Primero voy a establecer la relación del Instituto Tecnológico Pichincha, que está vinculado a la corporación productiva, para no dejar suelta la idea, María Isabel. Sí, si queremos hacer de Pichincha una provincia productiva, si creemos que hay las condiciones, no podemos tener una oferta académica divorciada. No puede ser que sigamos pensando en administradores, en contadores, en una serie de profesiones todas dignas, pero que no están vinculadas a lo que debería ser la provincia. Necesitamos gente que esté, técnicos para el agro, necesitamos técnicos en el turismo, de acuerdo a lo que estamos proponiendo como alternativa económica para Pichincha. Entonces, tiene que ser una formación dual, una formación que nos permita que nuestros jóvenes puedan practicar desde el inicio que entran a las aulas en las distintas iniciativas productivas. Es un sistema parecido al que funciona en Alemania. Estamos empeñados en lograrlo. Creemos que sin educación es muy difícil que podamos desarrollar tecnología. Sin educación es muy difícil. Pero es bonito cómo suena, ¿verdad? El tema es cómo hacer que esa educación dual, que comience en la práctica, ya los chicos que están formándose, sea una certeza. Con voluntad, si nosotros tenemos la posibilidad de coordinar el instituto, tenemos que hacerlo, tiene que ser simplemente una cuestión de decisión y definición, y lo vamos a hacer. El otro tema que planteaba, que era más integral y más profundo respecto a la crisis de la sociedad y sobre todo a la crisis de la expresión política, decía, no podemos soportar la traición, menos de un primer mandatario. Creo que tenemos la obligación de quienes hacemos vocería, queremos representarlos, tener la posibilidad de presentar una vida coherente, lo que decimos, hacerlo.
Estamos planteando un proyecto ambicioso que es Pichincha Territorio Libre de Violencia y de Discriminación, y en esta lógica plantear una convivencia mucho más humana, una convivencia más pacífica, con las diferencias que podamos tener de creencias, de posturas, de la forma como tú te desenvuelves en tu familia, pero necesitamos bajar los índices de violencia. Yo siento, Marisabel, y no sé si tú lo compartes y la gente que me escuche, frente al caos, porque hay un caos nacional, parecería que no, nadie nos gobierna, que nadie dirige, nadie responde por nada, entonces parecería que todo se vuelve un caos. Entonces aumentan los accidentes de tránsito, aumentan la violencia, aumenta la criminalidad, aumenta la muerte de mujeres, que nos espeluzna muchísimo. El otro día veía con preocupación cómo un padre agredía a su hijo, un niño, decía, o sea, finalmente estamos entrando en un caos. Y frente a eso tú necesitas liderazgo y necesitas que quienes están al frente de la provincia, y es lo que hemos asumido, coloque el tema de los valores, el tema de la no violencia, el tema del respeto a las diferencias como un elemento clave y fundamental de la convivencia. Desde la vocería pública, desde los recursos, porque tiene que haber recursos. Porque don Aníbal decía desde los actos. Desde los actos, desde la presencia misma. Por eso digo, durante toda mi vida que he pasado trabajando en los temas de derechos de las mujeres, decíamos, si tú tienes una autoridad con voluntad política que coloque estos temas como prioridad, seguramente vamos a tener resultados. Yo ponía un ejemplo el otro día que me reunía con compañeras de los bancos. O sea, si yo me siento a hablar con las florícolas, el tema de los derechos laborales de las mujeres tiene que ser una prioridad. O sea, ¿cómo están nuestras mujeres? ¿Cuánto están ganando? ¿Están con los mismos salarios que los hombres? ¿Cómo están trabajando sus problemas de violencia? Me reuní con la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria la semana pasada, que además hicieron un debate donde no asistieron los candidatos que ya sabemos. Les decía, quiero firmar el acuerdo con la CAPEIPI, voy a comprometerme en todo lo que nos hemos puesto de acuerdo. El Instituto Tecnológico con malla compartida con ustedes, en la Cámara de Fomento que ustedes como CAPEIPI puedan tener, y les decía, yo impongo una condición, y mi condición es que en la pequeña y la mediana empresa hablemos del Pichincha libre de violencia, que sepamos en qué condiciones sus mujeres que son parte de estos emprendimientos productivos, de las pymes, cómo están siendo tratadas, cuáles son sus salarios, cuáles son sus condiciones de violencia. Revisaba un estudio de violencia de la GTZ del año pasado que se hizo con la Cámara de Comercio, y en ese se señalaba que hay un bajo rendimiento productivo de las EPS porque lastimosamente hay violencia en esas familias. Si esas mujeres que lideran estos emprendimientos productivos reciben violencia, dejan de producir. Entonces, no solamente es un problema social humano, sino también productivo. Entonces, si me reúno con la CAPEIPI, acuerdo con la CAPEIPI, mi obligación como prefecta de esta provincia es decir, quiero saber en qué condiciones están las mujeres que son parte. ¿Y de pronto alguna certificación de empresa libre de violencia de género? Exactamente, si tú capacitas, sensibilizas, no solamente a nuestras mujeres, cómo responder a los temas de violencia, cómo enfrentar los temas legales, cómo enfrentar la violencia patrimonial, la violencia psicológica, cómo generar con los hombres nuevas masculinidades, lo puedes hacer. Entonces, el tema laboral mismo, el asunto de los salarios, del acoso, de una serie de cortapisas que se le ponen a las mujeres para trabajar. Exactamente, entonces tiene que estar en la agenda política de la primera autoridad, y ese es el compromiso. Si no, Marisabel, ¿cuál sería la diferencia que tengamos por primera vez una mujer prefecta? Esa tiene que ser la diferencia. Y claro, también en los presupuestos. Imagínate, frente a los casos de femicidio, me indigné con la postura del gobierno nacional, que decía, todos somos Marta. No todos somos Marta. Aquí hay una responsabilidad. Ustedes en el presupuesto que fue en el primer hashtag, ¿no? Además, todos somos... no, ni sabían ni el nombre, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿qué es lo de querían referirse a Diana y citaron a Marta. Por eso, ese es el tema. Sí, a todos somos Marta. Decía, no, Marta no fue la víctima. Pero ¿qué es lo de fondo? Que el presupuesto que mandó el presidente Moreno, que fue discutido en la Asamblea Nacional, tenía menos de $700,000 para erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es 10 veces menos de lo que tenía en presupuesto. De lo que tenía presupuestado en, además, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que siempre ese presupuesto va a ser insuficiente, pero peor si no lo visibilizas. Siempre decimos, los temas de valores, los temas de derechos que no están presupuestados no existen, son temas que no se van a cumplir porque necesitas presupuesto y necesitas voluntad política. Paola, yo veo
veo que a usted hasta le falta tiempo para presentar propuestas, pero el tema es que también hay un eje político de ataque. Ya empezamos a ver cómo el agua se empieza a ensuciar en la campaña electoral. Dimes y diretes, acusaciones de un lado y de otro, y actores políticos que ya a estas alturas son bastante identificados. Le han tratado de endilgar temas como un enfrentamiento en una campaña, en un meeting. Mire, primero señalar que rechazamos la violencia, Marisabel, pero además rechazamos la violencia porque ha sido un principio básico de mi formación. Venga de donde venga, inclusive de nuestra propia militancia. Hicimos un llamado público a nuestra militancia para no dejarse caer en provocaciones. Esta tiene que ser una campaña de las ideas. Yo insisto en la confrontación, pero de debate, la confrontación de ideas, de propuestas. Rechazamos todo tipo de violencia, eso es parte de mi formación y mi naturaleza, así que creo que más allá de este impasse que buscó ser expuesto, sobreexpuesto, capitalizado para decir, bueno, aquí empieza la violencia, no ha pasado a mayores y hemos logrado también enviar este mensaje a nuestra militancia. Y quiero decirle también que nuestra campaña se caracteriza por la alegría. La ciudadanía nos decía este fin de semana, son increíbles ustedes, les pasa de todo, les quitan el partido, Rafael no está aquí y tienen alegría y están en las calles y tienen música y se les nota con mucha vitalidad. Eso es lo que nos caracteriza a quienes tenemos amor por este país, por la revolución. ¿Y cómo hacerle frente a prácticamente esta amalgama que se construyó mediática y también desde el poder ejecutivo entre correísta y corrupto? Porque evidentemente en las propias redes sociales aparece aquello, en los medios de comunicación, ni un voto para el correísta, dice, por ejemplo, un radiodifusor muy conocido. Marisabel, combatirlo como lo hicimos nosotros. En el primer debate en la Cámara de Comercio, cuando quisieron aparentemente endilgarme por ser correísta, las supuestas acciones de corrupción, les dije, les conmino a todos los candidatos a la prefectura que abran sus cuentas, las de ellos y las de sus familias, que pongamos a vista y paciencia nuestras cuentas, levantemos el sigilo bancario y además declaremos que no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses con el Estado. Solamente Patricio Uvidia, que además en el siguiente debate en la Universidad San Francisco lo hizo. No me han vuelto a hablar de corrupción, porque creo que esa es la mejor manera. Basta de cortinas de humo, basta de generalizaciones. Yo soy Paola Pavón, soy la candidata de la Revolución Ciudadana y nadie me puede demostrar que haya desfalcado, que le haya afectado $1 al Estado ecuatoriano. Siempre ha sido un manejo transparente y ahí están mis cuentas abiertas. He declarado, no tengo compromisos con ningún tipo de ningún conflicto con el Estado, no tengo dineros en paraísos fiscales. Soy una mujer como muchos de este pueblo que además han defendido el proceso de la Revolución Ciudadana y que estamos aquí con manos limpias y honestas. Ahora, mire, yo creo que más bien las cortinas de humo buscan disfrazar la corrupción que hay en el gobierno, pero además sus intereses. ¿Por qué cree usted en este momento todo el ataque a la seguridad social? ¿Por qué todo el ataque a la seguridad social? Yo les digo, porque van por la seguridad social, quieren privatizar la seguridad social. Entonces, lo acabo de decir. Entonces ya acaban de decirnos ahora que no, que está en crisis la seguridad social, que ha habido un manejo deplorable durante 10 años, de 90 millones de pero dólares. que hay todo un... pero es el argumento para justificar la privatización de la seguridad social. Entonces aquí tenemos que estar muy alertas. Nos dijeron que iban a privatizar las empresas que no rendían al Estado ecuatoriano. Empezaron por CNT, que es la que mayor rendimiento le causa. Entonces hay una agenda del Fondo Monetario Internacional, Marisabel, y eso es lo que no están diciendo los medios de comunicación, sobre todo quienes tienen la posibilidad desde la televisión de desinformar como lo hacen. Hay una carta de intención que no ha sido aclarada. No sabemos en qué condiciones el gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, ya está firmada. Para mí está firmada. ¿Sabe desde cuándo está firmada? Desde el año pasado, porque la subida de los combustibles no fue casual. La subida de los combustibles fue ya la petición del Fondo Monetario Internacional para caminar hacia el acuerdo con el fondo. Entonces, estoy convencida, hay un acuerdo con el fondo, no nos han explicitado cuáles son las condiciones de ese acuerdo y estoy segura que serán en desmedro de los intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso es que ya nos hablan de la posibilidad de revisar el subsidio al gas
O sea, lo que nos están diciendo es que nos van a subir el gas. Seguramente pasará la elección y nos subirán el gas. Nos están diciendo que van a revisar los impuestos. ¿Por qué el impuesto al IVA? Si sabemos que es el impuesto que mayor afectación tienen los ecuatorianos. Y están hablando de la posibilidad de 3 puntos adicionales o 2 puntos adicionales. Son parte de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos está diciendo. Estoy convencida que después del 24 de marzo se nos vendrá todo el ataque hacia los sectores populares. Por eso, la elección del 24 de marzo es tan importante, Marisabel. Pero se les está culpando de que están alentando desde Revolución Ciudadana la revocatoria. Mire, y nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho formalmente, nos interesa el 24 de marzo recuperar nuestras parroquias, nuestros cantones, nuestra provincia, pero también recuperar el país. Y si esto pasa por la revocatoria del mandato, pasa por la revocatoria del mandato. Es inadmisible que el 75% del país rechace la gestión del señor Moreno. Es inadmisible que el señor Moreno haya delegado en 4 ministros que no sabemos ni quiénes son, que no les elegimos la conducción de este gobierno. Es inadmisible que haya incumplido el plan de trabajo que le prometió. En el plan de trabajo jamás se habló de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hoy están haciendo ese acuerdo? Entonces, hay razones de sobra para la revocatoria del mandato. Entonces, sí. ¿Pero ustedes van a recoger las firmas o qué? Mire, nosotros lo estamos discutiendo, esto no lo descartamos. Si tenemos que hacerlo, lo hacemos. El otro día me decían varias compañeras y compañeras de la Revolución Ciudadana, si nosotros lo pusimos, nosotros lo sacamos. Creemos que hay una responsabilidad con el país y si parte de volver a tener horizonte, conducción en este país, pasa por tener una nueva elección y una nueva correlación de fuerzas, pues estamos dispuestos a hacerlo. No vamos a permitir que saqueen el país, no vamos a permitir que se lleven este país como ya lo hicieron y lo intentaron en los 80 y además lo hicieron a finales a inicios de los 2000 con la dolarización. Estamos a puertas nuevamente de una nueva crisis económica. No queremos nuevamente 3 millones de ecuatorianos por fuera como migrantes. Queremos que nuestras familias estén unificadas. Queremos este Ecuador que lo teníamos con estabilidad, sin opulencias para nadie, pero con tranquilidad, seguridad, trabajo para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias, Paola. Vamos a cumplir con este ritual permanente de dardo electoral, a ver si es que, bueno, con tanto recorrido no creo que haya practicado, pero me piden que por favor se ponga en pie, mi querida Paola. No pasa nada, sí, despacito. A ver. Oh. No pasa nada. Bueno, no es lo de ella. Pero está bien. Muchas gracias. Paola, muy amable. Sobre todo nos interesan las propuestas, más allá de la puntería. Muchas gracias, Que haya Marisabel. puntería para las propuestas. Hay puntería para las propuestas y sobre todo hay liderazgo para esta provincia. Vamos a Le recuperar. veo entusiasta, no desmoralizada. No, yo a estas para alturas nada. ya estuviese retirada. Estamos creciendo mucho, Marisabel. Hay mucho apoyo ciudadano, se siente, es evidente. Eso le alienta. Me alienta muchísimo que la gente se acerque en la calle, que sepa que ya la Revolución Ciudadana es la lista 5. Esa es la primera tarea, quien nos escucha, que sepan que la Revolución Ciudadana está en la lista 5, que sepan que vamos a recuperar Quito de esta ciudad en la que deja Rodas y que deja Zapata y que le vamos a dar horizonte al país desde Pichincha, con Paola y Alessandro. Insistencia en el debate, ¿no? Y claro, vamos a debatir, esperamos, le tomamos la palabra, Juanito, como dijimos. Bueno, muy amable y gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Se quedan con música o con participación ciudadana? ¿Sí va a haber participación ciudadana? Bueno, ya me dirán. Muy amable. Conmigo hasta el día de mañana.